produjeron en Valparaíso que terminaron con la vida de una persona. Analizamos de inmediato en esta discusión abierta lo que significó este discurso, esta cuenta de la Nación del 21 de mayo. Nota de contexto y vamos con los panelistas. Con un discurso en tono moderado y convocante, llamando a consolidar las reformas de su gobierno, la presidenta, sin grandes anuncios, convocó a todos a participar en el proceso de transformación que ha llevado adelante. Por sus palabras, parece haberse colocado fin a la retroexcavadora, pero no se marca un cambio de dirección. Todo parece indicar que lo que resta de su mandato va a apostar por una gestión de administración y consolidación de lo alcanzado. El ministro Burgos había adelantado que el discurso se iba a centrar en el crecimiento, tema que había estado ausente en los otros 21 de mayo, pero esta vez fue todo lo contrario. Bachelet enfatizó que la existencia de más y mejores empleos depende de la seriedad con que se tome el crecimiento, ya que sin él, el progreso social termina siendo una ilusión. Sorpresa causó que no realizara ninguna definición concreta respecto a si impulsará el veto presidencial o enviará una ley corta para reponer la reforma laboral y así llevar a cabo una de las iniciativas emblemáticas del programa de gobierno. En otros temas destacó todo lo que se ha avanzado en educación y uno de los momentos más emotivos fue cuando se refirió al ataque de Nabila Rifo y lo inaceptable que resultaba que en nuestro país todavía hubieran algunos hombres que se sentían con atribuciones para golpear a una mujer. Otro de los momentos culminantes fue su llamado a participar del proceso constituyente y su respaldo al Consejo de Observadores y su labor. Como sucede en todos los 21 de mayo, hubo críticas y aplausos. Hernán Larraín, presidente de la Unión Demócrata Independiente, aseguró que el discurso de esta mañana fue un discurso del país de la fantasía que no tiene que ver con un país real. En esta línea, el senador Andrés Salaman insistió que una vez más el discurso es más de lo mismo, ni un solo anuncio reactivador ni proempleo. Por el lado del oficialismo, el senador Carlos Montes señaló que había sido el mejor discurso de la presidenta, sólido y convocante, mientras que Andrés Saldívar, desde la ADC, señalaba que le hubiera gustado un mayor énfasis en el crecimiento económico. Todo este debate fue empañado por los graves incidentes a pocas cuadras del Congreso y la acción de manifestantes que lanzaron bombas Molotov, generando la muerte de un guardia asfixiado por el incendio. Este hecho destacó aún más la falta de anuncios para enfrentar el tema de la delincuencia. Lo cierto es que todo indica que el gobierno cierra un ciclo y demanda a la ciudadanía ser parte del proceso de transformación del país. El análisis de una nueva cuenta pública lo iniciamos ahora, en esta discusión abierta. Edición especial de discusión abierta, saludamos de inmediato a nuestro panel. Comenzamos por la dama, Bergeber, coordinadora de opinión pública de la Fundación Chile 21. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Don Sergio Escobar, director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central. Bienvenido. Hola Pablo, buenas noches. Saludamos por allá a Jorge Ramírez, coordinador del programa de Sociedad y Política de la Fundación Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Pablo, muy bien. Y don Roberto Méndez, presidente de GFK Adimark. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo evalúan el discurso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fue un discurso para la historia o más de lo mismo? Pero no van a contestar ustedes primero, sino la gente que estaba en la calle, a la que fuimos a ver hace pocos minutos. Bueno, yo creo que es un discurso que tiene mucho que ver con el momento político del país. Aparte ya queda un poco más de un año del término de su gobierno. Entonces yo creo que básicamente lo que hizo es capitalizar todas las grandes reformas que se llevaron a cabo en su momento, y solamente ahora se va a encargar de terminar el año con estas reformas un poco más desarrolladas. Ella dice lo que quiere la gente, lo que la gente quiere oír, pero no necesariamente va a hacer algo por un cambio verdadero. La gente quiere una nueva constitución, no creo que eso pase. Democráticamente no creo que pase. La verdad es que no me interesa ver a la presidenta de la República de Chile. Mira, la verdad es que la presidenta se está atreviendo bastante a empujar los límites. Creo que Bachelet, en comparación con su primer gobierno, está demostrando interesantes reformas. No podemos decir que lo ha hecho bien, en estricto rigor, porque hay muchas cosas que requieren mucha atención, pero yo creo que tampoco podemos exigir mucho si no hay un cambio de actitudes como cada uno, yo creo. Lo que dijo la presidenta en el discurso del 21 fue que iban a hacer más fuertes las medidas contra los agresores de las mujeres y los niños. Lo demás, cuento repetido. Pésima, porque hoy en día Chile está tan mal en todo ambiente político.
está abajo en la economía, los despidos son muy masivos y no tomó importancia a eso, no le tomó importancia a los casos que están pasando con la salmonera. Tiene una noción vaga de lo que está sucediendo en Chile en el común. Eso fue una horita después de terminado el discurso, que hicimos de inmediato captar a la gente en un muestreo que no es una encuesta con el rigor científico. Opinión de cada uno respecto a lo que fue hoy día. Parto por las damas. Bueno, primero que nada, yo quiero celebrar y valorar el hecho de que exista este rito republicano. Me parece valiosísimo. Leía por allí que, bueno, no deja de tener como un sesgo autoritario porque no hay posibilidad de respuesta. Realmente esto es una cuenta pública que se hace frente al Parlamento, no es un debate parlamentario. La presidenta señala, o el presidente, la verdad es que más allá de quién esté en el gobierno, celebro enormemente, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en donde nuestras democracias creo que requieren este tipo de gestos y de refuerzo de la institucionalidad republicana y de ritos y marcaritos. Me parece sumamente valioso. Después, el muestreo de la calle, como bien dijiste, es una muestra muy azarosa y creo que está mezclada un poco por dos cosas: por el clima general, que en general es adverso hacia la política, y por la situación particular, así que es bastante azaroso con quién te puedas encontrar. A mí me pareció particularmente que desde el comienzo el discurso recoge cuestiones centrales del malestar público que tiene que ver con críticas muy fuertes hacia las élites, tanto hacia las élites políticas como hacia la élite empresarial. Por eso empieza la presidenta, antes de bajar a las medidas concretas, y me parece que en eso toma algo del clima que está muy presente y muy potente desde hace más de un año en la sociedad chilena. Sergio. Yo estoy de acuerdo con Vero respecto a lo que efectivamente ella recoge, este clamor popular y este descontento que hay con la política y con las instituciones políticas. Yo creo que se hace cargo del contexto, pero creo que también ella al principio de su discurso da una señal de punto de vista que ella manifiesta que ella no vino a gobernar, no volvió a Estados Unidos a hacer más de lo mismo. Ella vino a transformar este país, a instalar transformaciones importantes, y de alguna manera lo que yo creo que ella hace cuando inicia su discurso, y después vamos a hablar sobre lo que habla en los distintos temas y en educación especialmente, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que uno da cuenta es que ella en definitiva dice: yo acá vengo y creo las transformaciones que estoy haciendo y de alguna manera cueste lo que cueste. Yo creo que ella está consciente que no es probable que muchas de las cosas que hoy día se están haciendo no se valoren en el corto plazo, pero sí en el largo plazo lo más probable es que efectivamente la reforma tributaria, terminar con el binominal, la reforma de la Constitución y otras transformaciones de alguna manera van a marcar un país distinto. En ese sentido, Jorge, ¿tu evaluación? Yo creo que es un discurso inconexo del momento político de la realidad actual. Hoy día la nueva mayoría tenía la oportunidad de hacerse cargo de dos puntos centrales, como son, por ejemplo, economía y seguridad ciudadana, que son los temas que más resienten los chilenos a través de todas las encuestas, y que no estuvieron contemplados en el diseño original del proyecto político de la nueva mayoría. Y en términos, por ejemplo, de señales económicas, que era una petición que incluso surgía desde un sector importante de la propia nueva mayoría, los anuncios son muy incipientes y muy insuficientes respecto del frenazo que está experimentando la economía. Veníamos creciendo durante el gobierno pasado en 5,3% promedio, y ahora estamos en torno al 2%, veníamos creando 1 millón de empleos, hoy día vemos cómo las cifras de cesantía en el Gran Santiago aumentan casi los 2 dígitos, en el INE también se visualiza una tendencia similar, y en términos de seguridad ciudadana, la verdad es que la presidenta le dedica menos de 1 minuto dentro de su cuenta pública, y contrasta con la dramática realidad que después visualizamos en el caso del incendio, en términos de hay un conflicto ahí de la centroizquierda con la agenda de orden público. Ella exhibe como un logro la aprobación de la agenda corta antidelincuencia, por ejemplo, pero está sentado al frente Juan Luis Castro, que es diputado de su propio partido, que está juntando firmas para enviarla al Tribunal Constitucional. Por otra parte, la presidenta ni siquiera menciona el caso de la Araucanía, que es otro tema de la agenda de orden público, muy relevante para los chilenos. Por lo tanto, yo creo que el discurso, a pesar de enviar algunas señales que pueden ser valorables, es muy deficitario en su conjunto respecto de los temas que hoy en día preocupan más a los chilenos. Roberto. Bueno, yo creo que yo no había visto
un discurso de estos del 21 de mayo que despertara tantas expectativas. No me acuerdo, siempre ha sido importante, un rito, como tú dices muy bien, importante, pero yo no había visto este nivel de incertidumbre, todo el mundo comentando lo que sí vendría, lo que no vendría. Incluso da la impresión de que antes se filtraba o se sabía más o menos los anuncios, ahí esta vez no se sabía absolutamente nada. Con un discurso pro crecimiento. Sí, pero eso tampoco era seguro, porque claro, era como el rumor que... Pero lo dijo Jorge Burgos. Entonces yo nunca había visto, como te digo, tanta expectativa. Y creo que el discurso, a mi modo de ver, no logra dilucidar la incertidumbre, las expectativas, como que evaluado desde el punto de vista de lo que había antes, de la expectativa, creo que el discurso se queda chico, no logra transmitir o solucionar el conflicto que hay detrás. Que yo tengo la impresión... Pero el cambio de tono no lo valoras tú, porque pareciera que hay un cambio de tono, hay una invitación a que todos trabajemos conjunto. Yo creo que desde el punto de vista de la expectativa... Y apagar la retroscadora, parece. Yo quisiera ser bien preciso, yo creo que desde el punto de vista de la expectativa, el gobierno y el discurso falla, pero creo que es un discurso importante. Yo creo que hay bastantes temas importantes dentro de lo que dijo y lo que no dijo, porque hubo algunas cosas que las omitió, y es bien interesante también por qué las omitió. Tú, Jorge, se refería a algunas. La reforma laboral, por ejemplo, es la más evidente, casi no la creo que no la mencionó ni una sola vez. No la mencionó incluso dentro de la obra gruesa, de los logros. Mencionó otras cosas, el binominal, la reforma tributaria, pero eso no lo mencionó, lo que me parece bastante curioso y crea como una incertidumbre hacia el futuro, qué es lo que va a pasar con eso. Pero yo te diría que, bueno, es importante porque el gobierno, yo creo que la presidenta, ella creó una brecha que nos ha tensionado como país y como gobierno, que es esto del realismo sin renuncia, que se cumple justo un año, porque la anunció en el mes de mayo del año pasado, y creo que eso ha marcado lo que fue este año, ha marcado la contradicción al interior del gobierno que vemos, al interior de la nueva mayoría que también vemos, y a nivel de opinión pública ha sido costosísima para la presidenta, porque, bueno, lleva un año por debajo de 30% de aprobación, una cuestión que yo no había visto en la historia que existen estas mediciones en Chile. Entonces, yo creo que la expectativa era alta porque se esperaba que ella dilucidara finalmente la contradicción envuelta en el realismo sin renuncia, y creo que no lo hizo. Creo que falló en eso. Los incidentes que se producen afuera estaban marcados principalmente, más allá de la violencia, sino que los convocantes eran principalmente estudiantes, que son los que han estado a la expectativa de obtener alguna respuesta más certera respecto al proyecto de reforma educacional. Se manda en junio el compromiso, el proyecto integral de financiamiento y gratuidad, y posteriormente las cuñas, de las entrevistas, el senador Quintana dice, bueno, para el próximo año va a tener que ir de nuevo por glosa. Entonces, ¿no hubo un cumplimiento de expectativa en ese sentido? ¿O es el realismo nomás? O sea, a ver, efectivamente yo creo que había mucha expectativa, y especialmente en el tema de educación. La presidenta hizo una promesa que yo creo que le está costando caro en su programa, cuando fue candidata, y es gratuidad universal, y estamos viendo que hoy día es una situación que no se va a cumplir. Hoy día de alguna manera lo planteó. En 2018 ojalá llegar al 60% del sexto quintil, 60% de gratuidad, y en ese contexto yo creo que ahí falta cierta franqueza, porque yo creo que a lo mejor hay que reconocer que no se puede, y aquí lo que falta a lo mejor es decirle a los estudiantes, decirle derechamente, no, haber gratuidad universal, esto es lo que podemos hacer, por esto no podemos hacerlo, pero terminar con este jueguito que todos sabemos que no están las condiciones económicas. El gobierno sigue entrampándose en este proyecto de educación superior. De hecho, la presidenta comunicó que lo va a mandar el próximo mes. Sin embargo, este es un proyecto que nosotros esperábamos que estuviera hace un año, ya discutimos en el Congreso. Entonces, claramente hay mucha expectativa. Nosotros lamentamos que la presidenta insista, o el gobierno insiste en mantener los 4 años de acreditación para entregar la gratuidad. Nosotros creemos que es una discriminación sobre los estudiantes más pobres de este país, que están en instituciones que no están acreditadas con 4 años. Nosotros creemos que sigue habiendo una discriminación independiente que ahora va a ser para los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y eso nos preocupa porque creemos que ahí se genera, o sea, la presidenta habla mucho de la inclusión y la no discriminación, pero sin embargo hay políticas públicas como esta que son discriminatorias. Bert, en ese sentido, cuando en un discurso no hay precisiones respecto a temas conflictivos
desde el punto de vista de tu propia alianza, porque que la oposición sea tu oposición es parte del juego, pero cuando no hay alusiones a la reforma laboral, cuando no hay precisiones exactas respecto a la misma reforma vocacional y otras cosas, el tema de la Araucanía, quiere decir que a lo mejor la tensión que hay en el interior de la misma coalición te impide manifestarte de un lado o lo otro para no provocar más problemas. Ya, volviendo a de qué se hacía cargo y de qué no, efectivamente creo que hay algunas cuestiones importantes y que las han mencionado, no coincido con todas, y ya diré en cuáles no, pero hay cuestiones importantes como la reforma laboral y los conflictos en la Araucanía que estuvieron ausentes del discurso, y me parece un bache demasiado grande, sobre todo la reforma laboral, que está en un momento crucial, no por ponerle valor por sobre los conflictos de la Araucanía, pero es uno de los pilares, de los 4 pilares de reformas del gobierno, y está en un momento complicadísimo. Pero, a ver, ¿por qué digo que sí se hizo cargo de, según lo que tenemos medido, al menos nosotros desde Chile 21, en nuestras encuestas, las disconformidades y dificultades que ve la ciudadanía? En general hay una crítica y un malestar muy profundo como te dije, con las élites en general, política y la élite empresarial también. Ahora, en manera contrastante a muchas otras encuestas, pero coincidente, por ejemplo, con la PNUD y la USACH, nosotros sí vemos un fuerte apoyo y acuerdo con los contenidos de las reformas, no así con la gestión. Y lo que me parece que era un problema importantísimo, insuperable en el contexto y en el marco del discurso, es dar respuesta a la gestión. Claro. ¿No? Vos podés hablar, podés anunciar medidas, detallar medidas, y es cierto que algunas cuestiones estuvieron presentes y otras ausentes. La verdad es que no me detendría en los temas de inseguridad y desempleo. ¿Por qué? Porque hace como 15 años, y seguramente Roberto puede precisar y corregir, pero en América Latina, esto lo dice Latinobarómetro y montones de encuestas más que se hacen en todos los países, los primeros 2 puestos en temas de preocupación de la ciudadanía son delincuencia o inseguridad y empleo o desempleo, digo, en uno u otro puesto, sea cual sea la situación de los países. Hay una tendencia a responder eso. Entonces no es una situación particular de este año ni de este gobierno que la gente diga, cuando le preguntan la opinión pública qué es lo que más le preocupa, delincuencia y desempleo. Esto hay una tendencia a decirlo así. Haciendo más foco en los problemas actuales, hay un clarísimo problema de gestión, hay un clarísimo problema de articulación política dentro de la nueva mayoría, evidente, hay desacuerdos importantes. Y esto, ¿cómo lo encarás? Ahora le pregunto a todo el panel y a vos también, ¿cómo lo encarás dentro del discurso del 21 de mayo? ¿Es la instancia para hablar de ello, los problemas de la coalición, o es el momento de fijar el rumbo político? Y tratar de alinear. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta seguimos profundizando en el tema de la reforma educacional, porque estoy en deuda con ustedes dos. Ya volvemos en esta edición especial de esta Actualidad Central. Mi amor, te cansaste subiendo las escaleras. ¿Cómo vamos a subir la montaña? A partir de los 40, puedes llegar a perder el 40% de tu masa muscular y con ella tu fuerza. Toma Ensure Advance a diario, que con su fórmula con proteínas, vitamina D y HMB ayuda a que tus músculos estén fuertes, porque ejercicio y vitaminas pueden no ser suficientes. Ensure Advance, fuerza y vitalidad para seguir tus sueños. Solo pidiendo por Pedidos Ya, tu pizza favorita del menú de Pizza con 30% de descuento. Descarga la aplicación, pide online y paga en casa. Pedidos Ya, la mejor forma de pedir comida. ¿Aún sigues haciendo estas caras frente al espejo? Ya somos más de 25 millones de hombres en el mundo que probamos la Flex Ball. Nueva Gillette Pro Fly con 5 hojas más delgadas que un bisturí y un mango que se adapta a los contornos. Haz como Alexis y usa la mejor Gillette. Gillette, lo mejor para el hombre. Seminarium presenta el Congreso Anual de los Profesionales de Recursos Humanos, HR Conference.
Dave Ulrich, el padre de los recursos humanos modernos, entregará una visión positiva basada en 3 focos: perspectiva, resultados y transformación. Descubre las claves de una transformación exitosa, una jornada de inspiración y reflexión. Única fecha 3 de junio, Espacio Riesgo, Santiago. Inscríbete en seminarium.com. Los convocantes principalmente que estaban en los alrededores del Congreso Nacional eran estudiantes. Le preguntamos al vocero de las universidades privadas de la CONFECH qué le había parecido el discurso. Bueno, la verdad es que pareciera ser que la presidenta de la República no entendió nada. Cuando el movimiento estudiantil le exige gratuidad universal, ella simplemente se remite a dar fechas y compromisos y plazos que la verdad ella misma no ha cumplido. Cuando el movimiento estudiantil le señala que hoy día es necesario acabar con el lucro, simplemente omite ese cuestionamiento, y el movimiento estudiantil ha sido enfático en señalar de que se le dio plazos para la presidenta de la República hasta el día 21 de mayo, por lo tanto, en este momento la única que nos queda, en este caso, es pasar a la ofensiva. Roberto, queda de alguna manera dilucidado el futuro de la reforma educacional, porque el problema que siempre plantean los dirigentes de la CONFECH, que dicen, no la conocemos, solamente papelito, por eso a algunos le ponen el misterio de educación. ¿Crees que queda dilucidado con el hecho de comprometer que va en junio? Si uno escucha a Iturra, que lo acabamos de escuchar, yo creo que claramente la presidenta le dijo que no. Le dijo, eso que usted está pidiendo no va a ser posible. Yo creo que si uno lee claramente eso que dice gratuidad universal para todos ahora, eso claramente la presidenta dijo no. Y yo creo que fijó un rumbo. Yo me he fijado ahora, la presidenta es como una frase, un concepto. Yo creo que el nuevo concepto del gobierno es esto de la obra gruesa. Es como una cosa política nueva. Yo no había escuchado en política esto de la obra gruesa, es una imagen de la construcción, ¿no es cierto? Pero se instaló eso, se había instalado hace algunas semanas y ahora como que ya lo consagró. Tengo la impresión de que de aquí para adelante lo que vamos a hacer ahora es como tratar de darle forma a las terminaciones, pero hasta aquí nomás llegamos en cuanto a construcción. Eso es lo que se entiende, ¿no es cierto?, de la obra gruesa. Entonces, en cierta manera, yo creo que eso es importante. Le está diciendo que no a esos estudiantes, le está diciendo hasta aquí llegamos. Pero una obra gruesa con problemas de consolidación, sí, que a lo mejor te puede quedar un pilar chueco. No, y que no sabemos la forma exactamente que tiene. La gratuidad, por ejemplo, es un misterio. Yo creo que lo que está alegando ese alumno, y muchos alumnos, yo lo sé, es que no saben si van a tener gratuidad o no, los institutos de formación técnica, las universidades que tienen menos años de acreditación, como dices tú, las universidades privadas, en fin, hay una incertidumbre, o sea, es una obra gruesa cuyos límites no están claramente definidos, y claro, hace falta ponerle terminaciones, pero ella está haciendo una visión, fue lo que dijo, una visión de los 2 años que quedan, y es no más construcción, no más demolición definitivamente, y vamos terminando lo que se pueda. ¿Empieza una nueva etapa para ti? No, yo creo que se repite el patrón de más incertidumbre, hay un manejo irresponsable de las expectativas. La propia presidenta se comprometió en la cuenta pública del año pasado a que los beneficiarios de la gratuidad iban a ser 265.000 alumnos. Resulta que hoy día sabemos que solo fueron 125.000. Entonces ahí hay una brecha, digamos, que genera mucha desafección, mucha desilusión de muchas familias que pensaban que iban a poder aplicar este beneficio y finalmente hoy día están en tierra de nadie. Pero respecto al tema de fondo, yo creo que más allá del tema de la gratuidad, de la naturaleza jurídica, de las instituciones, si son privadas, si tienen lucro o no, yo creo que acá hay un gran ausente en el debate, que es el tema de la calidad. Hoy día la presidenta nunca hace referencia a cómo hemos ido evolucionando en términos de calidad, porque podemos aumentar la matrícula, podemos tener muchos alumnos que están siendo beneficiados con gratuidad, pero no sabemos bien, digamos, cuál es la naturaleza de esa educación que se está entregando. Y lo que yo capturé en el fondo de anuncios de calidad fueron, no sé, que estamos entregando muy incipiente desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que en el fondo no hay un cambio como de paradigma que permita que los estudiantes vean satisfecha este anhelo de acceder a una educación gratuita, pero también de calidad. ¿Pero no le reconoce que la instaló?
No, por supuesto que la instaló desde su momento que ella vuelve a Chile, digamos, y el gran eje a partir del cual la presidenta Bachelet logra su reelección es porque ella de algún modo hace propia la demanda y todo el malestar que giró en torno a la calidad de la educación en Chile. ¿La primera demanda era por la gratuidad y era por una cuestión económica o no? En tu percepción, porque siempre volvés a la calidad. Ella se hace cargo del tema de que había un déficit. El tema es que la forma a partir de la cual se está materializando es muy deficitaria, valga la redundancia. O sea, para ser justo, la gratuidad la ponen los estudiantes, los pingüinos, el año 2006, digamos. Y la clase política lo que se hace, de alguna manera asume esa agenda. ¿La presidenta instaló ese concepto? No, lo que se instaló. No, sí estoy de acuerdo con eso, pero que se puede cumplir. Hay que reconocerle que fueron los estudiantes los que lograron instalar este tema. Y lo segundo es que yo creo que no seamos ingenuos, y lo digo en el mejor sentido, digamos, de que el hecho de que no se envíe el proyecto de ley, claramente porque es un proyecto de ley que hoy día no hay acuerdo. O sea, lo que quiere la presidenta es enviar un proyecto de ley que ojalá tenga, no sé si una fácil tramitación, pero que efectivamente tenga un buen resultado. Y yo creo que una de las razones que se ha demorado el Ministerio de Educación es precisamente porque es un proyecto de ley complejo y los actores no logran ponerse de acuerdo. El CRUCH por un lado, las universidades privadas que no están en el CRUCH, los estudiantes por otro, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera yo también creo que esta idea de poner a todos de acuerdo es un problema de gestión política y de articulación. Y el encargado de hacer el proyecto, que el director de Educación Superior lo acaban de sacar hace 2 semanas. Claro, lo pusieron de asesor, pero ahora, si llega y por glosa, finalmente le puede quedar la tarea al próximo gobierno. O sea, un proyecto, de opinión por lo menos, de esta magnitud, que es la reforma de la educación superior, primero no se puede improvisar, estoy de acuerdo contigo, y lo segundo, yo creo que en un año es imposible. O sea, hay reformas que son, a lo mejor que impactan menos y se han demorado 1 año y medio, 2 años, desde el punto de vista del tiempo legislativo. Por lo tanto, yo creo que por lo menos la discusión va a haber por los próximos 2 años. Fuimos a sacar otras cuñas y le pedimos una impresión al diputado demócrata cristiano Patricio Vallespín. ¿Qué nos dijo respecto al discurso? Es una cuenta seria y responsable que da cuenta de un país que en su gobierno muestra logros concretos, más que plantear nuevos desafíos, porque ya queda menos tiempo. Se enfatizó, yo diría en forma muy responsable, con una seriedad detalladísima, de los logros que ha tenido Chile para enfrentar el tema de la desigualdad en materia de educación, donde se enumeraron cómo se ha avanzado en materia de inclusión, cómo la gratuidad del 2018 va a estar garantizada para el 60% de la población vulnerable, de cómo de alguna otra manera la educación técnico-profesional comienza a ser cada vez más importante. O sea, un listado, yo diría, pormenorizado de logros. Eso significa que es un gobierno que con acciones concretas está avanzando en enfrentar la desigualdad, y yo también habríamos sido muy contentos, habríamos estado como bancada de la Democracia Cristiana si hubiera abordado el tema de las pensiones. Creo que el sistema de pensiones requiere una modificación. Ha señalado que la pide el Consejo de Ministros, que haga propuestas concretas. Las vamos a esperar. Yo, como presidente de la Comisión de Trabajo, vamos a invitar a los ministros respectivos para que nos digan qué propuestas ellos van a viabilizar. Y yo diría, termina además con un mensaje muy importante de que acá entre todos tenemos que sacar adelante el país, y que yo creo que eso es positivo para dar una señal que acá trabajadores, empresariados, actores políticos, todos tenemos que hacer lo nuestro para que el país vuelva a confiar los unos en los otros y a sacar adelante un conjunto de iniciativas, sobre todo en materia de crecimiento económico y productividad, donde se señaló también un conjunto de acciones que se están emprendiendo para que efectivamente el desempleo no afecte a muchos chilenos y chilenas. ¿Qué compartes con Patricio Vallespín? Comparto, hay una cuestión, creo, de zoom que tenemos que tratar de hacer, de zoom invertido, cuando hacemos análisis político, ¿no? Y viendo el discurso también. Y como estoy yendo y viniendo a cada rato a Chile, vivo acá, pero la distancia me permite, es saludable en ciertos sentidos. Y como venía yo hacia acá y veía el discurso y las reacciones, y lo cierto es que, más allá de la obra fina, a mí no me gusta la obra fina, pero más allá, es cierto que hay muchos problemas de gestión. Es cierto, en mi perspectiva, hubo un trabajo prelegislativo que tal vez no se hizo, cuestiones de gestión política, de prolicidades. Es cierto que no sabemos qué va a pasar con la reforma laboral. La nueva Constitución queda impulsada y es importantísima, pero queda impulsada nada más. No sabemos a qué puerto llegará la reforma educativa. Sin embargo, tomando distancia, ¿no?, en este corto periodo, 2, 3 años atrás, los cambios son enormes, las propuestas son enormes, hay cambios estructurales en marcha. Claro que cuando estamos muy adentro, y muchos de los que seguimos
la vida política, las noticias y la vida política de Chile, y quisiéramos que las cosas estén mejor hechas, podemos tener muchas críticas. Pero de verdad, este ejercicio respecto de transformaciones estructurales, de suma invertido, como te digo, también me parece importante. Y cierto es que hay un proceso histórico en marcha con un 70-80% de la población a favor, me refiero a la nueva Constitución. Si me gusta o no me gusta cómo se está llevando a cabo, o lo más fino, me gustaría que estuviera más claro, claro que me gustaría, pero está en marcha, está planteado y creo que no tiene vuelta atrás. La gratuidad en la educación no tiene vuelta atrás. La reforma laboral, en perspectiva, destinió por el camino, pero tampoco tiene vuelta atrás. Es decir, hay reformas estructurales en curso, hay problemas de gestión y política importantes. ¿No los hay en una democracia? Digo, ¿no es propio? Bueno, la pregunta básica es ¿por qué no tienen vuelta atrás? Y otra cosa, dentro del discurso hay un tema que llamó la atención. Hay un cuestionamiento al sistema de pensiones. Lo dice ahí Patricio Vallespín. Y anuncia nuevamente la AFP estatal. Y es como validar el mismo cuestionamiento al sistema que se supone que es herencia incluso desde la dictadura hasta ahora. Entonces, entramos en este tema después de esta pausa. Te sientes hinchada, no puedes ir al baño. Todo eso se debe a problemas de digestión, por eso te recomiendo que tomes diariamente el nuevo Metamucil. Simple, rápido y muy fácil de incorporar a nuestra rutina diaria. La fibra de Metamucil se gelifica, atrapando residuos digestivos y ayudando a que salgan de tu cuerpo. Ayuda a reducir el estreñimiento, regulariza y facilita el tránsito intestinal, te hace sentir más ligera. Metamucil. El café lo que deja, la huella, el recuerdo, el olvido, esa negrura sabrosa, el calor que desciende por la garganta y reconforta el interior. Hay un camarín donde cambiarse y maquillarse un poco para ponerse a punto. ¿Cómo le gusta al hombre que se vea una? Como una estrella. Yo no sé si sonrío el resto del día. No sé si sonrío afuera. No nos equivocamos a poner al aire Agenda Agrícola. El mundo del agro ha tenido gran recepción entre ustedes. Los temas que hemos tratado, los invitados que han venido a nuestro estudio, los emprendedores que trabajan la tierra. Todos los fines de semana conversamos con los protagonistas de una de las actividades más importantes de nuestro país, aquí en Agenda Agrícola. Invita Coagra. Vamos a acelerar la tramitación del proyecto que crea la AFP estatal, que traerá más competencia, menores costos de administración y mejor cobertura. Adicionalmente, le he pedido al Comité de Ministros que transforme los resultados de la Comisión Bravo en una hoja de ruta para los próximos años. Tenemos que abordar este tema con la responsabilidad que amerita. Ahí está el anuncio de la AFP estatal. Delante hablábamos de que había transformaciones que no van a poder ser marcha atrás. Se hace la Comisión Bravo para analizar el sistema de pensiones y la oferta que viene ahora es como la continuación del sistema que ya estaba impuesto y que ha sido altamente cuestionado. ¿Le ves viabilidad? O sea, yo creo que es bien importante lo que ella dijo. Es difícil de entenderlo. No, se entiende clarito. Hay que recordar que la presidenta Bachelet, una de las reformas mejor evaluadas de su primer gobierno fue justamente el sistema de pensiones. Ella introdujo lo que se llamó el pilar solidario, ¿no es cierto?, que en definitiva era una carencia del sistema y de alguna manera lo hizo más estable, más sólido. Ahora lo que ella dice es la AFP estatal, que sabemos es otra AFP, como el Banco del Estado, claro. Con respecto a los bancos, ¿no es cierto?, es otra AFP, que no sea un TVL, y dice, lo dijo muy claramente, voy a acelerar que se instalen las recomendaciones de la Comisión Bravo, y la Comisión Bravo
no hay que olvidarse, la Comisión Bravo lo que recomienda finalmente es una serie de cambios para hacer más sólido el sistema, no para eliminarlo, no para cambiarlo. Entonces lo que dijo, no sé si lo habrá querido decir, es yo me juego por este modelo de AFP, o sea, fondos de pensión individuales, y yo creo que eso es bien importante. Por eso digo que el mensaje en un tono menor hizo anuncios muy importantes, y ese para mí es uno de ellos. Jorge. No, yo tiendo a coincidir, y se puede generar no un problema de expectativa, porque la ciudadanía no entiende el detalle, digamos, la ingeniería de detalle, se queda con el gran eslogan o anuncio. Y resulta, como acaba de explicar Roberto, es un actor más que entra a competir cuando ya las tasas, la rentabilidad, digamos, es muy difícil que la AFP estatal, digamos, opere con una lógica que cambie, digamos, diametralmente las lógicas operacionales del sistema. Por lo tanto, claro, es un actor más del Estado, pero va a seguir operando sobre la base de cómo se ha instalado el sistema de capitalización individual. Pero hay que reconocer que el gobierno en ese sentido, yo creo que en términos generales es hábil a la hora de instalar puntos que tienen alguna base en términos de que la ciudadanía los demanda, pero tiene un problema de cómo traducir eso en términos de gestión política, de política pública. Y todos los grandes, digamos, episodios críticos del gobierno se deben un poco a eso. O sea, yo creo que la responsabilidad de un gobierno es instalar temas, poner agenda. Y yo creo que eso efectivamente el gobierno lo hace bien, la presidenta hoy día lo hizo. Pero no es obligación implementar, ejecutar. O sea, obviamente, pero también hay que reconocer que estos son 4 años de gestión. Y yo creo que de alguna manera la experiencia lo que demuestra es que con 4 años es poco lo que se puede hacer, sobre todo cuando hoy día cuesta más alinear a tus bancadas, cuesta más alinear a los parlamentarios de tu sector, donde hoy día la gente no ve con buenos ojos esta cosa de usted vote porque yo se lo pido, digamos. Entonces yo creo que hay un tema de tiempo de legislativo, el tipo de reforma, y también de alguna manera lo que hace la presidenta con este anuncio, en mi opinión, es hacerse cargo de un malestar ciudadano que hay con respecto al sistema de pensiones y de AFP, y claro, quizás Pero en el fondo lo consolida. ¿Pero no va a consolidar? Sí, está claro. Pero era de alguna manera, yo creo que una de las cosas que se ha demandado es una AFP estatal que de alguna manera entre a mover un poco esta industria de la AFP que en lo particular y en lo personal es perjudicial, digamos. Diputado José Manuel Edwards, Renovación Nacional, su opinión. Bueno, fue un discurso con muy poca energía. De hecho, ella se nota con poca energía, la presidenta, prácticamente no hubo aplausos y faltaron muchos parlamentarios de su sector. También fue un discurso extremadamente pobre en anuncios. No se dijo prácticamente nada de delincuencia, prácticamente nada de economía, prácticamente nada de empleo. Lo que se dijo de salud, la verdad es que la cifra es bastante cuestionable. Lo que yo sí valoro es los avances que al parecer tendríamos en energía, que es lo rescatable, pero en general la presidenta dio a entender de que Chile era Suiza prácticamente, y no se hizo cargo de todos los problemas que tenían. Además, ella no perdió la oportunidad de enmendar el rumbo, no dio claridad respecto a la reforma laboral y tampoco le dio contenidos respecto al proceso constituyente. Y eso creo que va a significar que Chile va a seguir estancado tal como estamos. Roberto, a ver, las cuñas que nosotros escuchamos son más o menos, si le pongo esta, la del año pasado, debe ser muy parecida, las podemos repetir todos los años. Pero ¿por qué la oposición no ha capitalizado nada? Bueno, yo creo que no, porque uno de los problemas que estamos viviendo como país, oye, esta crisis de las élites que los abarca a todos, y en parte se debe a estos escándalos del financiamiento de la política que no se ha salvado nadie. Entonces la verdad ha sido un proceso muy corrosivo, muy extensivo, y que efectivamente la oposición no ha capitalizado nada. Yo creo que al revés, lo que nosotros vemos en nuestros estudios, que son mensuales, muestra un debilitamiento de los partidos y de las coaliciones de oposición. Entonces eso es una cuestión que es parte del escenario y va a ser parte muy importante del escenario electoral que se viene aquí en adelante, que yo creo que va a ser probablemente muy sorpresivo, además que sin sistema binominal. Jorge, ¿por qué no ha capitalizado la oposición? Bueno, porque Chile Vamos está en un proceso de reordenamiento, digamos, en primer lugar.
Y por otro lado hay que reconocer que el gobierno ha sido especialmente hábil de instalar temas. Y Chile Vamos, de un tiempo a esta parte, ha podido enfrentar una agenda o una cancha sobre la cual ellos no delinearon, digamos, la área. El gobierno ha sido muy hábil en ese sentido. El tema es que en esa cancha también el gobierno tiene muchos problemas, entonces, y eso se enlaza con una crisis, como dijo Roberto, de desafección que es global. Nadie está capitalizando, digamos, ese sentimiento de antipolítica, que no es solo en Chile, o sea, esto está pasando, digamos, pasa en España, está pasando en Estados Unidos. Digamos, hay un cuestionamiento a las lógicas de poder, cómo se ejerce el poder, no solo el poder político, el poder económico. Las lógicas de poder están cambiando. Yo creo que ningún actor político en Chile está sintonizando con esa nueva demanda ciudadana. Por lo tanto, yo no lo particularizaría como que Chile Vamos tiene un problema, digamos, crónico de que no puede capitalizar. ¿La clase política? Yo creo que es más bien de la clase política y a pesar de todo, digamos... Es un cero entre los dos sectores. Le quiero preguntar, después de este discurso, ¿podríamos pensar que en esta segunda etapa la aprobación de la presidenta pudiese subir? La verdad es que no haría pronósticos en ese sentido. No creo que el discurso incida demasiado. No el discurso en sí, sino que hay cambio de rumbo. Me parece que no hay un cambio de rumbo. Yo no veo un cambio de rumbo. Del rumbo. Pero sí quería retomar algo que mencionaba Jorge, y en esto estamos de acuerdo, porque a veces estamos de acuerdo, Jorge. En esta cuestión de... A ver, no olvidemos que más allá de la gestión, los déficits de gestión, los déficits de gestión política y gestión de la política pública, hay también un clima general que tiene además explicaciones concretas en los casos que azotan a Chile, a la región también, esto va más allá de Chile, ¿no? Pero que azotan a Chile de, digamos, relaciones incestuosas entre el dinero y la política. Esto tiñe todo y afecta a todo el mundo. Ahora, ojo, que según nuestros registros de la opinión pública, el rechazo, como también lo dijo, es hacia el poder, no solo hacia el poder político, hacia el poder económico también. Entonces nos sale muy mal evaluado no solamente el Parlamento, el gobierno, sino que nos sale muy mal evaluada la gran empresa, las AFP y las ISAPRE, eso según nuestros estudios. Entonces hay una aversión hacia todo lo que represente poder político, económico, élite, todo lo que signifique élite y poder. Esto tiñe toda iniciativa, entonces el gobierno también se la ve con estas dificultades que exceden a su gestión y a la calidad de su gestión, y además no olvidemos también que los embates desde la oposición, si algo hizo la oposición más que proponer, ha sido también atacar muy duramente las propuestas del gobierno, y todo fue, a ver, la nueva constitución, ¿quién no escuchó que iba a generar un caos y que iba a llevar a Chile a ser, perdón por el país hermano, Venezuela, digo perdón porque me parece muy, lo han dicho, Argentina tuvo un proceso constituyente con la Asamblea Constituyente del 94 que no generó ningún caos en especial, pero y bajo el gobierno de Menem, además un gobierno neoliberal. Ahora, digo, siempre se dice como en forma subestimante, ¿no?, hacia el proceso, que esto va a ser un caos. La reforma laboral iba a terminar con el empleo y el crecimiento. La reforma educativa iba a terminar con cualquier atisbo de calidad en la educación. Digo, todas las reformas iban a llevar al caos, al conflicto, al caos social, etcétera, etcétera. El bombardeo que recibió el gobierno de la oposición fue tremendamente fuerte, y esto, digo, en connivencia con algunos de los grandes consorcios más mediáticos. Pero hay un punto ahí. Porque tú decías, se dice que iba a impactar en el crecimiento y en el desempleo. ¿Ha impactado en el crecimiento y en el desempleo? ¿Las reformas? Claro, estamos con el crecimiento bajo y con el desempleo, la cifra lo dice, no lo digo yo. No, pero no dicen las cifras ni ningún estudio serio que sean consecuencias de las reformas. Pero no existe reforma con impacto cero en la economía y en el empleo, ninguna, por último, por temor, por cualquier razón. Hay un contexto regional y nacional que te señala claramente. Pero hay contextos que te pueden decir, mira, podríamos tener que ver con las economías de la región fueron sometidas, digamos, al mismo descenso del boom de los commodities, pero siguen creciendo a tasas muy superiores a Chile. Digamos, basta ver los países de la Alianza del Pacífico, están creciendo un promedio del 3 y algo, y Chile está en el 2. Claro, yo creo que ha tenido algún efecto, pero yo creo que son varias las razones. Sería injusto plantear que el problema que hoy día tenemos desde el punto de vista
económico tiene que ver solo con las reformas. Puede ser que algunos Yo empresarios... que ha tenido un efecto. Está claro, esto no es lineal, digamos. Sí. Pero te quería hacer un comentario. La reforma laboral ni siquiera salió todavía, así que no se puede medir el impacto. En relación al tema Chile Vamos, mira, un comentario más. Yo creo que ellos cometen un error cuando se restan del proceso constituyente. Porque la reforma constitucional históricamente siempre ha sido algo muy sentido por la ciudadanía. El cambiar la constitución hace mucho tiempo que es un anhelo de la ciudadanía y de la gente. Y es muy importante para nuestro país lo que significa y que un sector defina restarse. Y yo creo que eso es peligroso. Creo que nos ayuda a la convivencia interna, nos ayuda a nuestro sistema político. Con esto no estoy defendiendo una u otra, lo que estoy diciendo es que uno esperaría, desde el punto de vista del estado de ánimo nacional, que cuando tú entras en un proceso de participación, donde uno espera que todos los actores, especialmente los actores políticos, se hagan cargo de lo que significa una nueva Carta Magna, un sector importante como es la oposición del país, se reste. A mí me causa extrañeza y yo creo que eso al final del día la gente lo valora y lo considera. ¿Por qué? Lo que pasa es que Chile Vamos no se resta del debate constitucional, se resta de este proceso constituyente, sí, en particular porque es un proceso, uno, que no es institucional, segundo, es un proceso con reglas muy poco definidas. De hecho, una cuestión bien insólita es que una vez que ya se inicia el proceso, a mitad de camino se cambian las reglas. Por ejemplo, ahora se pueden convocar encuentros locales solo con 10 miembros y no con 15. Eso responde a un muy bajo interés de la ciudadanía. Hoy día la propia presidenta dice que hay 60.000 personas que han participado hasta el día de hoy, o sea, eso es un poquito más del Estadio Nacional. Estamos hablando de incluso un congreso por el cual votaron 6 millones de chilenos. Entonces, nivel de participación muy precario, y donde las reglas del juego no son claras. Hay un consejo de observadores que tampoco tiene potestades suficientes como para poder controlar y orientar este proceso, y por lo tanto, dado que no es un proceso institucional, que no es de naturaleza vinculante, a mí me parece completamente legítimo que Chile Vamos decía no restarse del debate. De hecho, hay propuestas de Chile Vamos, hay una propuesta de Chile Vamos en el Congreso. Te pregunto lo siguiente: si es que para el plebiscito del 90, sí, no, la continuidad de Pinochet, la oposición hubiera ocupado los mismos argumentos, la historia sería otra. No, es que son casos muy distintos. Estamos hablando en ese contexto del plebiscito institucional y vinculante. Sí, pero este proceso no es institucional y no es vinculante, es incipiente. Pero bueno, es democrático. Sí. Pero en el fondo son comparaciones que es como cuando se dice la oposición está cometiendo el mismo error que cometió, digamos, la oposición venezolana en su momento. También es un ejemplo falaz, porque en el fondo, si Chile Vamos se resta este proceso, es porque, nuevamente, es un proceso que no es institucional, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, donde en el fondo lo que hizo la oposición fue restarse de un proceso electoral, y porque Chile Vamos lo que quiere hacer es precisamente reivindicar el rol del Congreso. Y en Venezuela lo que se hizo fue restarse las elecciones para elegir un nuevo Congreso. Entonces son casos pero mira, todos los procesos, y con esto termino todo, porque la idea no es conversar solo esto. O sea, todos los procesos son mejorables y objetivamente mejor Chile Vamos tiene mucha razón. Pero yo más bien hablo desde la señal. Porque como bien dice Pablo, al final igual esto va a llegar al Congreso y ahí la derecha va a tener que defender esto como hay una propuesta y en ese sentido yo te digo que hoy día, cuando está en cuestionamiento todo nuestro sistema político, cuando está en cuestionamiento las credibilidades, cuando hoy día no sabemos, recién conversábamos eso, no sabemos quién hoy día capitaliza, la señal que se reste la oposición a la participación, yo lo encuentro grave, o sea, a mí no me gusta, no porque sea de un sector u otro, no me gusta como ciudadano que estoy mirando lo que hoy día está haciendo la clase política de este país. Yo estoy en deuda contigo, Roberto. Pausa y estamos de vuelta. Solo pidiendo por Pedidos Ya, tu pizza favorita del menú de Pizza con 30% de descuento. Descarga la aplicación, pide online y paga en casa. Pedidos Ya, la mejor forma de pedir comida. Buenas tardes, quiero comprar este medicamento. Buenas tardes. ¿Le puedo recomendar este medicamento alternativo? No, muchas gracias. Yo siempre elijo y exijo los medicamentos de la cajita azul.
Los de Laboratorio Chile. Elige el genérico de siempre. Exige la caja azul del Laboratorio Chile. Seminarium Certificación te invita al tercer Congreso de Educación, Desarrollando las Mentes del Futuro. Contaremos con la presencia de Howard Gardner, reconocido internacionalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, y con los relevantes expertos nacionales Amanda Céspedes y Claudio Orellana. No te pierdas el encuentro anual de educación de Seminarium Certificación, 2 de junio, Casa Piedra, Santiago. Para mayor información, conéctate a congresodeeducación.cl. Presenta Universidad San Sebastián. En esta edición especial, analizando lo que ha sido la cuenta pública del día de hoy, Roberto, ¿tiene deuda con usted? La palabra es suya. No, en el tema constitucional no me metí, ya se ha dicho, pero yo creo que de verdad uno de los éxitos políticos del gobierno últimamente, uno de los pocos, porque ha tenido más de 200 que éxitos, pero uno de los éxitos ha sido la instalación del proceso constituyente, porque creo que por primera vez logra poner una cuña al interior de la nueva mayoría, y este año el gobierno se ha ido en puros conflictos internos al interior de la nueva mayoría, y de repente este tema, independiente de dónde nos lleve, lo pone al otro lado y ha producido esta división que yo creo que es un escenario cómodo para el gobierno. Eso. Pero me gustaría en un minutito poder decir un aspecto que a mí me gustó, que a lo mejor nadie lo ha mencionado de todo lo que he escuchado, que es que por primera vez la presidenta habla que un énfasis de su gobierno va a ser la reducción de la pobreza, que es un tema que curiosamente desapareció del programa, desapareció de los pilares del primer año del gobierno, incluso las mediciones de pobreza, como que la pobreza desapareció. Yo trabajo en una fundación de instituciones de ayuda, y hay una queja del abandono en que están los hogares de ancianos, los hogares de niños, los niños, el tema de la droga, en fin, como que no era un tema. Y los gobiernos de la concertación se ponían como un tema, si ustedes se acuerdan, reducir la pobreza, decía, disminuimos tantos puntos, era como una meta nacional que desapareció. Y había, yo creo, una construcción ideológica detrás, porque el tema que se reemplazó era desigualdad. Y como que la presidenta vuelve hoy día, y lo dijo, yo lo anoté, enfatizamos el proceso de preocupación y de reducción de la pobreza. Y ese es un cambio, ¿cómo decirlo?, ideológico, importante, que a mí me parece que junto con el discurso de la obra gruesa, que yo lo tengo muy anotado, es el triunfo del realismo. La obra gruesa es, mire, esto fue lo que se pudo hacer, es como un homenaje al presidente Elwin, digamos, que se hizo lo que se podía hacer en la medida de lo posible. Yo eso es lo que leo y de alguna manera celebro. Yo creo que hay dos cosas para destacar. Nuevo Sename, y por supuesto el aumento de pena para la violencia en contra de la mujer. Quiero dos cosas quiero decir de eso. Sename, que ya no va a ser Sename, y me alegro, porque en todo el mundo, de verdad, hace más de 20 años que no se habla de menores, porque esto remite al sistema de patronazgo, de patronato, sino de niñez. No van a ser instituciones en cuyo nombre oficial lo que figura es el concepto de niñez y no de menores. Y dos temas que arrancaron aplausos, bueno, uno fue porque también, ¿no? El Ministerio de Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que me parece importantísimo, y sí arrancó aplausos, y es un tema transversal, y es un tema de presente y de futuro. Igualdad con la mujer. Que hace totalmente al futuro. Y me parece que, bueno, el tema de la nueva Constitución sacó aplausos, y el tema también hay mucha sensibilidad respecto de esto, por el caso de Nabila, el tema de endurecer las penas y enfocar de otro modo y ampliar el apoyo con respecto al tema y cambiar la legislación, ampliar también la legislación en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y sacarlo netamente de un tema de violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico, que sí responde a cuestiones muy concretas que preocupan a la ciudadanía hoy, ¿no? Jorge, ¿conoce la libertad de expresión? La Cámara 3 es toda tuya, 30 segundos. No, y en general me parece que una rendición de cuentas algo deficitaria a partir de las demandas más sentidas de los chilenos, que son crecimiento económico, seguridad ciudadana, pero también destaco que sea un discurso más sobrio en términos de, menos intenso en términos de anuncio, sin distinción del color político, pero nos habíamos un poco acostumbrado a que el 21 de mayo se usara como una plataforma de festival de anuncios. Me parece que, claro, acá se impuso el constreñimiento económico, hay restricciones, hay tensión política, hay falta de coherencia programática, pero
vemos, digamos, un manejo del tono con algo más de sobriedad en términos de no caer en el populismo o en el facilismo, sobre todo de cara a un ciclo electoral municipal que se avecina. A ver, libertad de expresión, la Cámara 3, 30 segundos, no se me pase que aquí... Yo creo que la presidenta desde el comienzo se hizo cargo de una cuestión muy sentida en este momento en la sociedad chilena, que es la del abuso en general. Abuso de poder, abuso por parte del empresariado, abuso de poder político, abuso en distintas dimensiones, y creo que eso lo encaró desde el comienzo, más allá de cuestiones de las que ya hemos hablado, de los problemas de gestión, pero sí el sentido común mayor, que es el de basta de abusos, lo encaró desde el comienzo y atravesó todo el discurso. Roberto, la Cámara 2, toda suya, 30 segundos, no se me pase, por favor. Yo creo que después del discurso quedo con la idea de que esta disyuntiva entre el realismo y la renuncia sigue vigente, pero el mensaje de hoy día fue más bien inclinado hacia el lado del realismo. Hay un mayor realismo, énfasis en el crecimiento económico, la agenda pro transparencia, la Comisión Engel, ella la mencionó especialmente, de tal manera que yo creo que en definitiva ha sido un paso hacia el realismo lo que hemos escuchado en el mensaje de hoy, y me parece razonable y yo lo celebro. Ahí la Cámara 2, Sergio. Toda tuya. Bueno, esperamos con ansia el envío del proyecto de ley de educación superior al Congreso en un mes más, y esperamos que los parlamentarios, las comisiones respectivas nos inviten a nosotros como universidad a dar nuestra opinión, a mostrar el modelo de educación que tiene la Universidad Central, y también lamentar que se mantiene los 4 años para poder acceder a la gratuidad. Nosotros como universidad lo hemos dicho, creemos que es discriminatorio con los estudiantes que optaron por instituciones que no tienen 4 años, y yo creo que eso hay que de alguna manera cambiarlo, y nosotros como universidad nos reservamos ese derecho de poder insistir en eso, y haremos todo lo posible, porque creemos que es discriminatorio. Señores, muchas gracias por haber conversado con nosotros, completamente en vivo. Ahora partimos a las 7:30, estamos terminando con este análisis de lo que ha sido la cuenta pública, que fue obviamente durante el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Actualidad Central, una presentación del CNN Chile, de Universidad Central. Muchas gracias.